¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a tratar de dar una definición de arte y, si es posible, también de arte contemporáneo. Para ello, nos vamos a basar en un libro o en los textos que yo he podido extraer de un libro que es este que tengo aquí conmigo y que se llama ¿Qué es el arte? Es un libro de Arthur C. Danto, un libro muy conocido de este autor. Entonces hemos tomado algunas ideas y retocándolas, pues hemos compuesto, o yo por lo menos he compuesto, el guión de este vídeo. Como siempre, yo espero que el vídeo te llame la atención o te guste y también me gustaría que me dejaras un comentario acerca de las cuestiones de las cuales vamos a hablar, de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Pues nada, comenzamos. Vamos a empezar diciendo que Platón entendía el arte como imitación. Lo único que parece claro es que por imitación Platón entendía más o menos lo que significaba en nuestra lengua, es decir, algo que se parece a la cosa real, pero que no es real. En cierto modo, Platón estaba interesado en el arte de forma negativa, ya que lo que estaba tratando es de diseñar una sociedad ideal y se mostraba ansioso por deshacerse de los artistas con el argumento de que el arte tenía una utilidad práctica desdeñable. El arte se encontraría en el nivel más bajo posible, junto con los reflejos, las sombras, los sueños y las ilusiones. Si lo miramos fríamente, un espejo también ofrece la imitación. La diferencia es que en ese objeto la imagen no queda fijada, sino simplemente reflejada, aunque esos reflejos sean pues más perfectos que los que cualquier artista pueda representar. El momento en el que el arte deja de ser un espejo de imágenes es con la llegada de la modernidad, dejando paso a la fotografía como elemento catalizador de esa imitación que había llevado a cabo la faceta artística durante mucho tiempo. Podemos establecer con diferentes matices tres momentos o diferentes momentos, si queréis, a lo largo del siglo XX en los que cambian algunas concepciones respecto al arte. Tengamos en cuenta que la asociación del arte con lo bello parecía repetirse a lo largo del tiempo hasta que llega la modernidad. Este concepto de belleza, por supuesto que es variable y ciertamente no tiene el mismo significado en el siglo V antes de Cristo que 1000 años más tarde, o por supuesto en el momento en el que Kant intenta definirlo como una categoría estética. Quizás explicar el concepto de belleza sería demasiado extenso, ¿no? En un vídeo como este. Así que vayamos a momentos en los que la belleza ya no tiene ningún sentido como explicación. Por ejemplo, Duchamp, ¿no? En el año 1917 trata de erradicar el concepto de belleza. Resulta que un objeto podía ser clavadito a una cosa real y ni siquiera hacía falta trabajar en ello, es decir, solo obtenerlo, adquirirlo o bien comprarlo. Estas ideas serán retomadas en los años 60 por Warhol, ¿no? Que decide hacer lo mismo, y también por la mayoría de movimientos de esa década, ¿vale? Que hacen un arte que ya nada tiene que ver con lo imitativo. A esto se añade que en los años 70 la fotografía comienza a abrirse paso como disciplina artística. Hasta entonces no había sido reconocida como tal, ¿no? El arte entonces parece desplazarse de la percepción a la autoconciencia. Es decir, parece que llegamos a un todo vale, lo cual nos lleva a la pregunta de si es posible establecer, después de decir esto, es decir, si es posible que nosotros hagamos o tengamos una definición de arte si todo vale, ¿no? Aunque antes de contestar, deberíamos decir que no cualquier cosa puede ser arte, pese a que todo, como decimos, sea válido. Bien, la modernidad trata de llevar la pintura y la escultura a un lugar por el que nunca antes habían transitado. Es decir, ya no se trata de hacer un retrato de una persona, porque esto puede ser realizado por una fotografía, sino mantener lo que entendemos como arte ante el avance de otras disciplinas que surgen en esa época, como por ejemplo la imagen en movimiento, ¿no? El cine. O sea, una tarea que el arte no podrá emular, aunque Duchamp, por ejemplo, lo intentará con cuadros como El desnudo bajando la escalera. Bueno, parece que todo esto que yo estoy hablando nos lleva a un fin del arte, ¿no? Entendido este como el arte que se había hecho hasta el año 1895. Pero lo cierto, analizando fríamente, es que la pintura, tras ese año, entró en una de sus fases más gloriosas. Una que posiblemente todavía, viendo su vigencia, no ha abandonado. Había entonces que tratar de definir los nuevos parámetros y los diferentes estilos.
Así lo intentaron, por ejemplo, el cubismo, el futurismo, el surrealismo. Cada uno de ellos tratará de aportar una visión diferente de lo que es el arte. Una visión que sea válida y además excluyente con los movimientos anteriores y con otros estilos del momento. El automatismo surrealista, por ejemplo, significa desconectar por completo de la razón, es decir, actuar sin ningún dictado, sin ninguna pretensión, y quizás esto nos lleve a preguntarnos que por qué debemos negarle su pretensión artística a esta faceta, ¿no? Bien, hay un cambio que podemos observar hacia los años 70, y es que los artistas comienzan a rechazar materiales tradicionales y empiezan a usar cualquier cosa en sus obras. La verdad es que tenemos precedentes, ¿no? Por ejemplo, hay trabajos del informalismo europeo, que ya lo hacían en los años 50, o bien del arte pop, que comienza a hacerlo a principios de los 60. Bueno, el caso es que se pueden incorporar objetos o sustancias a la obra, materiales comunes de la vida cotidiana en la cual nosotros vivimos. Entonces, el problema que se plantea es cómo distinguir los objetos artísticos de los objetos reales y si la diferencia se encuentra en el lugar donde nos topamos con ellos. Robert Rauschenberg será uno de estos profesionales que añada objetos a sus obras, justificando y dotando de la misma categoría a los objetos que incluía en sus cuadros, como por ejemplo unos calcetines, que a cualquier otro elemento pictórico clásico. Claro que todo esto se desarrolla en un contexto en el que el sistema del arte, que nosotros no debemos desdeñar en ningún momento, va tomando forma, una forma que viene adquiriendo desde finales del siglo XVIII para adaptarse en muchos casos a las circunstancias del mercado. De hecho, este sistema se verá ampliado a lo largo de los años 80 y 90 del siglo pasado, sobre todo tras el fenómeno que se conoce como la globalización y que comienza a fraguarse tras la caída del muro de Berlín. Si la filosofía se ocupa de plantearse cuestiones, hagamos algunas preguntas y algunas respecto a lo artístico, ¿no? Tratando de buscar una definición de arte. ¿Dónde están los límites del arte? Puede ser la primera. Vale, si cualquier cosa puede ser arte, ¿qué distingue el arte de cualquier otro objeto? Nos queda claro que cualquier cosa que pueda convertirse en arte no puede ser definida como tal. El cuestionamiento del ámbito artístico forma parte de la práctica contemporánea, junto con otras características, ¿no? Que incluyen un montón de acepciones, ¿no? Donde entra lo cotidiano, yo qué sé, el neorromanticismo o el arte de archivo, ¿no? Parece claro, tras lo expuesto, que una obra solo puede ser artística si existe una validación de la misma por un conjunto de personas que trabajan en el ámbito del arte, es decir, comisarios, coleccionistas, críticos, galeristas, por supuesto, artistas. Entiendo que esta afirmación que acabo de hacer tiene matizaciones, pero no la desdeñemos del todo porque está cargada de un ámbito importante de verdad. Como dice Clement Greenberg, la historia de la pintura moderna es la historia del estrechamiento del espacio entre el fondo y el primer plano. Parece un poco complicado esto, pero él dice que es un progreso en el que las etapas importantes comenzarían con Cézanne, que inclina la superficie de sus mesas hacia el espectador, creando el tipo de espacio que explotaron los cubistas, especialmente en sus collages. Es decir, los trompe-l'oeil americanos, trampantojos en los cuales los objetos planos, como recortes de periódicos o billetes, eran prendidos o pegados sobre superficies planas, permitiendo a los pintores eliminar las sombras y, por lo tanto, cargarse la profundidad. Todos los planteamientos que se venían llevando a la práctica desde el Renacimiento, parece que con la modernidad se vienen abajo. Vamos a Kant, que yo creo que siempre es una fuente de referencia. Mirar, Kant nos habla de dos concepciones del arte. Una tiene que ver con la pintura y la segunda, que es la que ahora a nosotros nos interesa, tiene que ver con el espíritu. Este espíritu no afecta al gusto, ni tampoco tiene que ver con la naturaleza. Una pintura sí puede afectar al gusto y moverlo en un sentido o en otro, pero al mismo tiempo una pintura puede carecer de espíritu. Es decir, quizás la pintura es bella, pero imperfecta al no tener espíritu. La presencia del genio, es decir, el espíritu, no deja de ser importante. Mirar, Goya lo sabía.
El arte es capaz de prometer algo más que el buen gusto. Era algo que podía transformar a los espectadores, acercándonos a nuevos sistemas de ideas. Pero no había reglas para lograr esto. Al menos no había reglas como las hay para hacer algo de buen gusto. Kant entonces habla del espíritu como el principio animador de la mente, que consiste en la facultad de presentar las ideas estéticas. Arthur Cedanto, y yo creo que con esto vamos a finalizar, dice que una definición de arte tiene dos componentes principales. Algo es una obra de arte cuando tiene un significado y cuando ese significado se encarna en una obra, lo que significa que ese significado encarna el objeto en que consiste materialmente la obra de arte. En resumen, la teoría es que las obras de arte tienen significados encarnados. Bueno, pues este es nuestro vídeo de hoy. Yo, como siempre, pues espero que te haya gustado y también, como te he comentado antes, espero que te haya, digamos, movido a pensar un poco sobre una posible definición de arte que quizás puedas dejarnos en los comentarios, ¿no? Bueno, ya sabes que puedes dejar un like, que es una cosa que no cuesta nada, ¿no? O que puedes colaborar con este canal de diferentes maneras, haciéndote miembro, yo qué sé, dándote de alta en el grupo de difusión de WhatsApp que tenemos, o comprando alguno de los libros que hemos publicado, entre ellos, pues por ejemplo, este que se llama Las categorías estéticas y que a lo mejor, pues tal vez te interesa para poder diferenciar lo bello de lo grotesco. Bueno, pues esto es todo por hoy. Eh, Coméntame algo, deja un like, como hemos dicho, y nos vemos pronto en un nuevo vídeo. Adiós.